Vamos a volver a adentrarnos en uno de los temas del día que tiene que ver con un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Esto fue hace 25 años. Dejó como saldo 85 muertos, más de 200 heridos y hemos preparado un informe como homenaje a las víctimas. El 18 de julio de 1994, a las 9:53, un Renault Trafic con 400 kilos de explosivos estalló frente al edificio de la calle Pasteur 633, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Ese día murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Lamentablemente, 25 años más tarde, tenemos que decir que por ese hecho todavía no se dictó ni una sola condena, y desde la Unidad Fiscal de Investigación de la AMIA aseguran que con el paso del tiempo se perdieron pruebas. El reclamo no debe cesar hasta que sean juzgados y condenados los responsables materiales e intelectuales de la masacre que arrancó 85 vidas. Debe ser un pedido incesante de toda la sociedad argentina en su conjunto. Nacer el 18 de julio es una mezcla de sensaciones. Es felicidad, es mi cumpleaños, pero también es responsabilidad. Siempre lo tomé así. Todos los años fui a los actos, primero acompañada de mis papás, después de más grande sola, con mis amigas, con mis amigos, y realmente yo me siento responsable de levantar la voz y seguir pidiendo justicia, de verdad. Me parece que es importante recordar la historia para que no se vuelva a repetir. Me da bronca que todo el tiempo de mi vida es el que le quitaron a las víctimas. Un país tiene que tener justicia porque los que cometen crímenes los tienen que pagar. 25 años para mí es toda una vida. 25 años es un cuarto de siglo. Es toda una vida y es nuestra vida. 25 años es una vida, es mucho tiempo. El próximo 18 de julio cumplo 25 años. Cumplo 25 años. El 18 de julio voy a cumplir 25 años. Cumplo 25 años. El 18 de julio voy a cumplir 25 años. La impunidad también. Tenemos memoria. Exijamos justicia. 25 años de impunidad, toda una vida. Y este que fue el mayor ataque contra objetivos judíos después de la Segunda Guerra Mundial, sí, como bien decían en el informe, el 18 de julio del 94, a las 9:53 de la mañana, estábamos de vacaciones. Yo recuerdo que estaba de vacaciones de invierno en la escuela, y me despertaba con la noticia de otro atentado, porque años atrás habíamos tenido también el ataque a la Embajada de Israel, habíamos sufrido el terror en carne propia, ¿no? En Buenos Aires, una ciudad que no sufre terremotos, no sufre grandes catástrofes climáticas, que Argentina históricamente siempre fue neutral en los conflictos armados. En la Segunda Guerra había pasado a ser aliada 2 días antes que terminara el conflicto. Argentina, un país que históricamente nunca se metió con nadie. Y nos preguntábamos todos por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que de la nada, en el lapso de 3 años, 2 bombas, 2 ataques terroristas, 2 voladuras, centenares de muertos, familias destruidas y un reclamo de justicia que no cesa? 25 años de la AMIA hoy, una comunidad judía que es la segunda o tercera más grande fuera del Estado de Israel en todo el mundo, en Argentina. Y una pregunta que nos seguimos haciendo hoy, 25 años, porque hay que buscar motivos políticos, claramente. La historia de la AMIA es una historia negra en cuanto al tratamiento político. Hubo 2 juicios, uno en 2001 que declaró absueltos a todos los imputados, a todos los acusados. Muchos
manejos políticos, mucha intervención de fuerzas extranjeras. En el año 2015 un segundo juicio en la que hubo sentencia, sí, el 28 de febrero, que condenó por encubrimiento básicamente y corrupción al ex juez, a Juan José Galeano, a los ex fiscales, a Eamon Mühlen y José Barbacha, al ex jefe de los servicios de inteligencia del gobierno de Carlos Menem, Hugo Anzorregui, a Carlos Tejeldín, apuntado como el facilitador de la tráfico del atentado, y a otros funcionarios del Estado. Pero me gustaría hacer hincapié en una nota que escribe nuestro colega Román Lechman hoy, que está publicada en Infobae, donde cuenta justamente los motivos, el trasfondo político de lo que fue este atentado a la AMIA. Recordamos que en el año 89 Carlos Menem ascendía a la presidencia del país y para financiar su campaña política no tuvo mejor idea que recurrir a los antepasados, a sus ancestros, a su origen sirio, libanés, a sus orígenes en Oriente Medio, como podría ser cualquiera de nosotros cuando necesita ayuda, que va a ver un abuelo o un papá. En el caso de Menem fue a pedirle justamente dinero a su país de origen, al país de donde él viene. Y se juntó con Muammar Gaddafi, otro personaje nefasto de la historia. Se juntó con Bashar al-Assad, sirio también, otro personaje nefasto. Y logró financiamiento, logró millones de dólares que lo pusieron al frente de la Casa Rosada, logró dinero que lo puso básicamente en el poder argentino. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de promesas que nunca cumplió, a cambio de una promesa de ventas de misiles Cóndor, a cambio de facilitación de uranio para construir centrales nucleares en países que claramente Occidente ve con malos ojos que tuvieran acceso a tecnología nuclear. Y como él mismo definió en una reunión que fue acompañado con su entonces canciller, un viejo conocido de los argentinos, Domingo Felipe Cavallo, dijo: no, los misiles Cóndor son cañitas voladoras, no se los voy a vender. Y después, deslumbrado por un diplomático estadounidense, empezó la era argentina en la que todos conocimos como las relaciones carnales con Estados Unidos. Y ese viraje, ese giro, ese cambio de 180 grados en la relación argentina con el mundo provocó justamente eso, dos bombazos, dos golpes, dos manchas en la historia argentina que terminaron con cientos de vidas. Entonces hoy, a 25 años justamente de este atentado de la AMIA, desde Unife, todos nosotros, ustedes que están mirándonos en casa también, hacemos el mismo reclamo: justicia. Pedimos justicia para las víctimas, justicia para los familiares de estas 85 personas que dejaron la vida en un atentado injusto. Porque ¿qué le hicieron? ¿Qué mal le hicieron al mundo? ¿Qué mal le hicieron al país? El solo hecho de existir. Entonces, reforzamos este reclamo, reforzamos la memoria, porque la mejor forma de honrar a las víctimas es recordarlas y es exigir justicia hasta que la veamos cumplida. Sí, es increíble como a 25 años particularmente, bueno, tengo la posibilidad, así como los chicos que mostramos en el informe, en un especial que hizo la AMIA, bueno, tener 25 años, haber nacido un par de meses antes de este hecho terrorífico, sin dudas, y cómo puede ser justamente que toda una vida, como uno crece, como uno era un bebé y ahora, bueno, soy un adulto, tengo, bueno, en todo este periodo de 25 años todavía no hay un solo responsable, o sí hay responsables, no es que no hay responsables, sino no hay juzgados, no hay condenados, nadie en definitiva, si vamos a la justicia, si vamos a lo burocrático, todavía nadie se hizo cargo de lo que ocurrió en la AMIA, y sin dudas desde lo político, también desde lo sentimental, han perjudicado muchísimo. Yo particularmente en mi caso, bueno, mis papás eran muy amigos de una persona que estaba en ese momento, ese día en la AMIA, que se llamaba Javier, y bueno, y tuvo la posibilidad, de casualidad, vaya uno a saber por qué, pero él trabajaba, bueno, en uno de los pisos que se terminó cayendo, pero en ese momento, a las 9:53, decidió ir a tomarse un café al comedor, que quedaba en el primer piso, en la parte de atrás. Bueno, fue justamente el espacio, además de la planta baja, que no se derrumbó. Se salvó. Hoy en día, por supuesto, desde aquel hecho no vive más en la Argentina, por el terror que le generó. Se fue con toda su familia, actualmente vive en Israel. Pero miremos y entendamos un poco, y esto no es una problemática solamente de la comunidad judía en particular, si es una problemática de la sociedad argentina, porque es terrible cómo a través de conflictos políticos, de conflictos que todavía uno no llega a entender y quizás le interesa saber, si a uno como periodista le interesa investigar
pero lo que quintaron son víctimas, y no comparto cuando dice se murieron o fallecieron 85 personas, porque las mataron a esas 85 personas. Pues esas 85 personas no tienen nada que ver ni con Menem, ni con ningún conflicto que puede ser con intereses internacionales. Con intereses internacionales. En definitiva, es un hecho y un momento trágico, y hay que seguir recordándolo. Y hay una de las chicas, una de las hijas de las que falleció, comentaba y decía en una entrevista en estos días, bueno, me dicen que me olvide, me dicen que no recuerde más porque me hace mal, y no es así, porque quizás uno con un amigo le dice, che, no te tratás de superar, pero más allá de la superación, ella nunca va a poder superar la pérdida de la madre, porque nunca más se la van a devolver. Entonces es un reclamo a la devolución de la madre, va a ser imposible, pero sí es un reclamo a la justicia, es un reclamo a tratar de devolverle, aunque sea burocráticamente, porque en definitiva es un trámite burocrático, un poquito, aunque sea un poquito de lo que le dieron, y sobre todo para que esto no vuelva a suceder nunca más, porque repito, esto es algo y no murieron 85 personas, sino que las mataron. Bueno, recordemos que hoy también 9:30 de la mañana sobre la calle Pasteur va a ser el acto central, así que todos aquellos que se quieran acercar por un nuevo reclamo de justicia lo pueden hacer. 9:53 van a sonar las sirenas como cada año, y también saben que en el Hospital de Clínicas se han pintado sobre la calle Uriburu las paredes con murales también por un pedido de justicia para recordar este momento que fue terrible. Así que, ¿les parece que compartamos la entrevista? Tenemos, a Daniel Pomeranz, que es el director ejecutivo de la AMIA y sobreviviente del atentado, y a Agustina Galarraga, que es la sobrina de una de las víctimas devenida en la artista plástica. Vamos a verlo. Que vuelven a aparecer imágenes, que vuelven a aparecer las vivencias de aquella mañana, que volvemos a reencontrarnos con aquellos que sobrevivieron, aquellos familiares de los que cayeron en este mismo lugar, con lo cual no es una letanía que se repite año tras año, ¿no? Es una herida que tiene 25 años y que no cicatriza. Todos los sentidos quedaron afectados, una nube muy densa de humo, la imposibilidad de ver lo que teníamos muy cerca, un olor muy penetrante, ese ruido, ese ruido, la sensación de inestabilidad. No quería verlo porque quería tomar ese primer café que nos saca la modorra y el frío. Le dije que no, me insistió, tanto insistió que le dije que sí, preferí ir a verlo y no que venga a mi oficina justamente para tener la libertad de volver. Nos obliga a realizar acciones que no nos hagan bajar los brazos, que mantengan justamente este reclamo en la agenda pública, que mantengan la memoria de los que murieron activa, viva. A mi tío lo encontraron al día siguiente y a Humberto tengo entendido que lo pudieron rescatar rápidamente. No se sabía qué pasaba con Willy en ese momento, qué había pasado, si se había salvado, si no, era justo enfrente que estaba la imprenta, hasta que al final llegó la noticia, sí. No sé quién fue a reconocer el cuerpo, pero sé que lo reconocieron por los zapatos. Y originalmente se hablaba de 86 víctimas, hasta que en 2001 la justicia descubrió que una de ellas no era tal, sino que había fingido su muerte para cobrar la indemnización por medio de su esposa. Por eso hoy recordamos a 85 nada más. Así sí, que terrible, y también mencionar y comentar un poco las noticias que tienen que ver, sí, vinculadas con lo político antes de cerrar este tema, que tiene que ver con Hezbollah, que es la organización que está acusada en parte, todavía no está juzgada, es decir, todavía no hay una condena contra Hezbollah y no está comprobado al 100%, pero sí a través de un decreto en estos días, Mauricio Macri, las Naciones Unidas tienen una lista de organizaciones terroristas reconocidas, es decir, que dicen, hay ciertas organizaciones que son terroristas. La Argentina, a través de un decreto, puso a Hezbollah como organización terrorista, esto que no ocurre generalmente, se basa mucho también para ampararse o como para defenderse los diferentes estados, así que creo yo que al menos es un buen
inicio no es la palabra, pero es una buena medida como al menos para Argentina reconocer que una organización terrorista que fue parte, por supuesto, de este atentado está dentro de esta lista. Bueno, no olvidar y seguir buscando justicia. Nos vamos a una pausa, ya venimos con más Viva la Vida. Mi mamá no se murió. A mi mamá la mataron. La mataron como otras 84 personas en el atentado a la AMIA. Hace 25 años. Cuando yo tenía 8 meses. Obligada, aprendí a vivir sin mi mamá. No quiero resignarme a vivir sin justicia. No quiero que a nadie le suceda lo mismo. Y no nos equivoquemos. El olvido no te sana ni te garantiza el futuro. El olvido es la ignorancia de la identidad. El futuro que le robaron a mi mamá forma parte de mi pasado y de la historia de todos. Tenemos que honrar la memoria de los que ya no están, defendiendo la vida y reclamando justicia. Todos los muertos de la AMIA, 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 los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palos